Una gran batalla se está gestando en la industria musical. Spotify se encuentra en modo de control de daños total en estos días. Una creciente revuelta de artistas está eliminando su música de la plataforma después de que el hashtag Delete Spotify se volviera viral. Los músicos en Spotify reciben muy poco dinero. El podcaster más popular de la plataforma rompió su silencio diciendo: "Si te ofendí, lo siento". Incluso el príncipe Harry y Meghan expresaron sus preocupaciones a Spotify, su socio en podcasts. Todo esto ha generado una enorme controversia en una empresa que ha apostado prácticamente todo al mundo de los podcasts. Fundamos esta compañía cuando yo tenía 23 años. Este es Daniel Ek, fundador de Spotify. En 2006 estaba pasando por una crisis existencial de los veintitantos. Sabía que debería sentirse increíblemente feliz. Acababa de jubilarse en sus 20 después de vender su empresa de publicidad llamada Advertigo, lo que le generó $1 millón. Salía de fiesta casi todas las noches e incluso se compró un Ferrari. Sin embargo, en pocos meses sintió que su vida había perdido todo sentido. Daniel siempre había sido un adicto al trabajo. A los 13 años ya había iniciado su primer negocio mientras vivía en casa de sus padres. Hacía páginas web para otros. Empezó cobrando $100, luego 200, y a los 18 años ya cobraba $55.000 por sitio web. Reclutaba a otros chicos de su escuela sobornándolos con videojuegos y pronto tuvo todo un equipo trabajando para él. Sus padres estaban impresionados y preocupados al mismo tiempo. Poco después, Daniel solicitó un empleo en Google, pero le dijeron que necesitaba un título universitario, que él no tenía. Así que decidió crear su propio motor de búsqueda, aunque rápidamente abandonó la idea al darse cuenta de que competir contra Google no era inteligente. Sin embargo, Daniel siguió probando diferentes ideas de negocio, la mayoría de las cuales no funcionaron, pero a principios de sus 20 dio en el blanco. Vendió uno de sus negocios a una empresa llamada TradeDabbler por aproximadamente $1 millón. Eso nos lleva de vuelta a su crisis de los veintitantos. La novedad de no hacer nada en todo el día y salir de fiesta todas las noches empezó a perder atractivo. Daniel necesitaba encontrarle sentido a su vida otra vez. Decidió usar el dinero que había ganado para enfocarse en una idea aún más grande. Quería revolucionar la industria de la música. Al mismo tiempo, un servicio llamado Napster se había vuelto extremadamente popular. Permitía a la gente compartir archivos fácilmente, lo que significaba que las personas compartían archivos MP3 de música de forma completamente gratuita. No pasó mucho tiempo antes de que las discográficas demandaran a Napster hasta destruirlo. Pero el problema era que surgieron innumerables aplicaciones similares como Kazaa y LimeWire, junto con sitios como The Pirates Bay. Estaba claro que, una vez que esta tecnología peer-to-peer salió al mundo, la industria musical no podría detener el intercambio de archivos en línea. Daniel Ek era un gran fanático de la música y adoraba usar estos servicios gratuitos de intercambio de archivos, pero también se dio cuenta de que todo esto estaba teniendo un impacto muy negativo en la industria musical. Las ventas de discos caían año tras año. Así que Daniel pensó que la solución era crear un nuevo servicio incluso mejor que Napster, pero que permitiera a los músicos y discográficas ganar dinero con su música. Daniel imaginó una plataforma donde pudieras acceder a toda la música del mundo al instante y que fuera legal, financiada con publicidad, y que un porcentaje de los ingresos por anuncios fuera a los artistas. Así nació la idea inicial de Spotify. Daniel estaba convencido de que era una situación en la que todos ganaban. Una mejor experiencia para los usuarios y una forma de salvar a la industria musical de la amenaza de la piratería. Por eso estaba seguro de que las discográficas estarían de acuerdo. Pero atención, las discográficas definitivamente no estaban de acuerdo. De hecho, si Daniel hubiera sabido lo complicado y controvertido que iba a ser todo, probablemente nunca habría empezado Spotify. Daniel se asoció con un amigo llamado Martin, quien se convirtió en cofundador de Spotify. Juntos pasaron el verano de 2006 reclutando a los mejores programadores que pudieron encontrar. Pensaron que, antes de ir a las discográficas a negociar los derechos de licencia de la música, necesitaban crear un prototipo funcional de su producto. Irónicamente, aunque la idea de Spotify era ayudar a prevenir la piratería,
El equipo de Spotify descargó ilegalmente cientos de miles de canciones para poder desarrollar la plataforma y crear un prototipo lleno de música. Era un poco el dilema del huevo y la gallina. No podían convencer a la industria musical de lo bien que funcionaba su producto sin construirlo. Pero no podían construirlo sin la música. Así que piratearon millones de dólares en música gratis ese verano. El equipo trabajó frenéticamente para construir el cliente de Spotify. Trabajaban largas jornadas en la oficina, y cuando terminaban a menudo se quedaban a jugar póker o futbolín. Ese verano se volvieron casi una familia, ya que pasaban casi todo su tiempo juntos. En pocos meses crearon la primera versión de Spotify y era realmente impresionante. Elegante, profesional, con un excelente motor de búsqueda y funciones de listas de reproducción. Había páginas para artistas y álbumes, todo estaba bien organizado. Y lo más importante, cuando hacías clic en una canción, la música empezaba a sonar casi al instante. Era un gran avance, porque las velocidades de Internet eran mucho más lentas en esa época. Pero el equipo había diseñado el sistema para que los archivos de música se descargaran en pequeños fragmentos mientras escuchabas la canción. Por lo que no había que esperar. Una vez que construyeron la plataforma, enviaron invitaciones beta para obtener opiniones. Todo el que usaba el servicio lo adoraba. Daniel estaba encantado con el producto, pero también extremadamente estresado. Lo que no les había contado a su equipo era que las negociaciones con las discográficas para usar legalmente su música no iban nada bien. Las grandes discográficas que dominan la industria musical se conocen como las tres grandes: Sony, Warner y Universal. Conseguir que las tres se unieran era crucial para el éxito de Spotify. Daniel había estado volando por todo el mundo para varias reuniones. Explicaba la idea de música gratis financiada por anuncios y que las discográficas recibirían un gran porcentaje de todos los ingresos por publicidad. Pero tan pronto como las discográficas escuchaban la palabra gratis, perdían el interés. A veces incluso se enojaban. Odiaban el modelo de negocio de ganar con anuncios en lugar de que la gente comprara la música. Decían que querían un precio fijo por cada reproducción de una canción. Para Spotify esto podía ser desastroso, porque no había garantía de que los ingresos por publicidad cubrieran eso. Daniel sabía que tenía que hacer algo porque el dinero de Spotify se estaba acabando. Sentía que su ansiedad aumentaba, su corazón latía más rápido. Su equipo había construido un gran producto, pero parecía que el negocio iba a morir antes de poder lanzarlo. Pero en el último minuto encontraron un compromiso. Spotify también agregaría una versión paga del servicio por una tarifa mensual fija. También acordaron que las discográficas y editoriales musicales recibirían aproximadamente el 70% de todos los ingresos generados, junto con una gran cantidad de acciones de Spotify. Para Spotify no estaba claro si esto iba a ser un modelo de negocio sostenible. Solo se quedaban con el 30% de los ingresos. Sería suficiente para cubrir todos sus costos, pero realmente no tenían otra opción que aceptar. La buena noticia era que Spotify ahora tenía los derechos para usar música en la mayor parte de Europa. Las negociaciones para otras partes del mundo, como Estados Unidos, se prolongarían varios años más. Finalmente, en octubre de 2008, Spotify se lanzó oficialmente. El equipo de Spotify inició entonces un proceso llamado La Gran Limpieza, donde revisaron y eliminaron todas las canciones pirateadas ilegalmente de su servicio. En ese momento, Spotify debió creer que sus problemas con la industria musical habían terminado, pero eso estaba lejos de ser cierto. A lo largo de los años, la industria musical amenazaría regularmente con retirar las licencias de Spotify si no hacían los cambios que querían, como eliminar funciones de la versión gratuita de la app para que más gente se uniera a la versión paga, que era mucho más rentable para las discográficas. Para los ingenieros de Spotify era increíblemente molesto tener que empeorar deliberadamente su producto gratuito. Pero las discográficas tenían tanto poder sobre ellos que no tenían otra opción. Otro ejemplo fue cuando las discográficas se enteraron de que Spotify había conseguido más financiación de inversores y trataron de negociar un porcentaje aún mayor del dinero para ellas, aunque Spotify ni siquiera era rentable todavía. Sin embargo, no solo eran las discográficas. Spotify estaría en una batalla constante con muchos artistas individuales.
Algunos artistas sacaron su catálogo completo de Spotify, incluyendo Metallica, Pink Floyd, The Beatles y Bob Dylan. A lo largo de los años, varios otros músicos criticaron públicamente a Spotify por lo poco que pagaba a los artistas. Taylor Swift fue un ejemplo notable. En 2014 declaró que Spotify estaba devaluando la música y retiró todas sus canciones de la app. El problema es que no dependía realmente de Spotify cuánto dinero recibían los artistas individuales. Eso dependía de sus propios acuerdos privados con las discográficas. Pero es cierto que los artistas probablemente estaban peor. Las discográficas al menos tenían acciones en Spotify, por lo que se beneficiaban del crecimiento de la plataforma. Los artistas no. Ellos solo veían a Spotify como algo que perjudicaba las ventas de su música. Los problemas para los artistas se agravaron aún más por la cantidad de streams falsos. Los estafadores usan granjas de streaming para reproducir ciertas canciones una y otra vez y aumentar su parte de los ingresos de Spotify, lo que quita dinero a los artistas genuinos. Se estima que los streams falsos podrían estar costando a los artistas $300 millones al año. Pero como Spotify se queda con su 30% de cualquier manera, inicialmente no parecía hacer mucho para solucionar este problema. Sin embargo, por muy infelices que estuvieran los artistas, aquellos que abandonaron Spotify normalmente regresaban cuando se daban cuenta de que era mejor recibir al menos algo de regalías que nada. Porque la realidad era que el streaming había llegado para quedarse. Los usuarios parecían amar el servicio y Spotify comenzó a crecer increíblemente rápido. Este crecimiento aumentó aún más cuando Spotify hizo un acuerdo con Facebook para integrar Spotify en su plataforma y luego hizo acuerdos con proveedores de Internet para incluir pruebas de Spotify con sus suscripciones, lo que hizo que las ventas subieran aún más. Además, Spotify tenía un truco de marketing inteligente. Cuando se expandían a nuevos países, a menudo requerían una invitación para unirse inicialmente, lo que creaba escasez de hype alrededor del lanzamiento, aunque había tantas invitaciones que en realidad no estaban limitadas. Pero el marketing funcionó y en 2011 Spotify tenía 1 millón de suscriptores de pago. Sin embargo, todavía había un gran problema. Spotify no era realmente rentable y algunos empezaban a cuestionar si alguna vez lo sería. Era claro que Spotify era popular, pero la gran pregunta que se cernía era si Spotify era realmente un negocio viable. Antes de pasar al siguiente capítulo, quiero contarte sobre el patrocinador del vídeo, Noom, una forma nueva y diferente de mejorar tu salud. Lo que realmente me gusta de Noom es que te ayuda a alcanzar tus objetivos de salud usando una combinación de psicología y ciencia. Porque Noom es un programa de cambio de comportamiento, no solo una solución rápida. Está diseñado para ayudarte a construir hábitos saludables que sean sostenibles a largo plazo. Muchas personas usan Noom para perder peso, pero para mí personalmente Noom tuvo muchos otros beneficios, como ayudarme a sentirme más energizado y mejorar mi sueño. Por ejemplo, Noom me ayudó a reducir la cantidad de comida procesada que comía, lo que me ha ayudado a sentirme más concentrado y consciente durante el día. Pero mi parte favorita es que cuando me uní a Noom crearon un programa personalizado para mis objetivos de salud específicos. Ahora que estoy inscrito, puedo acceder a lecciones diarias que me ayudan a entender cómo funciona mi mente y también puedo contactar a coaches humanos reales en los que puedo apoyar para obtener apoyo y responsabilidad en tiempo real. Así que si estás listo para ver cómo Noom puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud, haz el cuestionario gratuito de 30 segundos en noom.com/magnates o haz clic en el enlace de la descripción. Eso es noom.com/magnates para comenzar hoy. La frase de Game of Thrones, "El invierno se acerca", se volvió muy usada por los empleados de Spotify, porque sabían que una guerra brutal estaba por comenzar. A medida que aparecían cada vez más servicios de streaming similares, el lanzamiento de Apple Music fue una amenaza particularmente grande. Y ciertamente no ayudó que Apple tuviera mucho poder sobre Spotify. Por ejemplo, Apple parecía estar haciendo deliberadamente muy difícil y lento que Spotify obtuviera la aprobación de las actualizaciones de su app en la App Store. Además, Apple se queda con un 30% de las compras dentro de la app, lo que significa que cuando alguien actualizaba su cuenta de Spotify, Apple se llevaba una gran parte de las ganancias,
algo que no es un buen trato cuando Apple es uno de los competidores de Spotify. Pero había otros contendientes en las guerras del streaming, como Tidal, que tenía fuertes vínculos con artistas, por lo que varios grandes artistas empezaron a poner su música exclusivamente en Tidal. Luego estaban los gigantes tecnológicos como Google y Amazon entrando también en el streaming de música. Incluso YouTube lanzó YouTube Music. Y sin embargo, a pesar de la feroz competencia, Spotify mantuvo su liderazgo, ayudado en gran medida por su opción gratuita financiada con anuncios. En realidad perdían dinero en este nivel gratuito, ya que el 90% de los ingresos provenían de las suscripciones pagas. Pero la opción gratuita era muy eficiente para atraer nuevos usuarios, que luego se convertían en suscriptores mensuales. Pero el problema general seguía siendo claro. Si todos estos servicios de streaming ofrecían básicamente la misma música, ¿cuáles eran los puntos de venta únicos de Spotify? Y no solo eso, ¿qué pasaría si las discográficas cambiaban de opinión y retiraban las licencias de Spotify? Spotify necesitaba más poder y diferenciación. La buena noticia para Spotify es que Daniel Ek tenía dos soluciones. La mala noticia es que ambas terminarían causando mucha controversia. La primera es que alrededor de 2019 Spotify comenzó a invertir fuertemente en podcasts. Gastaron más de $1.000 millones para adquirir contenido, incluyendo acuerdos exclusivos con Obama, DC Comics y Joe Rogan. También compraron la plataforma de podcasts Anchor por alrededor de $100 millones. La idea era simple. Spotify quería empezar a ser dueño de contenido propio. Esto no solo significaba que Spotify tendría contenido exclusivo que la gente no podría conseguir en ningún otro lugar, sino que también significaba que Spotify pagaría menos ingresos a las discográficas y músicos si los usuarios pasaban más tiempo escuchando podcasts en su app. Pero entonces, la segunda solución de Spotify para diferenciarse de la competencia y ganar más poder sobre las discográficas fue que Spotify comenzó a enfocarse mucho más en ofrecer una experiencia musical personalizada. Inicialmente, el propósito principal de Spotify era hacer fácil encontrar la música que ya conoces, pero cada vez más, Spotify cambió su enfoque hacia la personalización y el descubrimiento de nuevas canciones, donde empezó a invertir fuertemente en Machine Learning. En 2015 lanzaron Discover Weekly, una lista de reproducción personalizada que se actualiza cada semana con recomendaciones de música adaptadas a cada usuario. Esto resultó ser increíblemente popular, así que Spotify luego introdujo varias otras listas de reproducción personalizadas, como Release Radar para música nueva. Pero aquí está el detalle. Al controlar las listas de reproducción, Spotify de repente tenía mucho más poder, y sutilmente comenzó a mover a los oyentes ligeramente lejos de la música propiedad de las grandes discográficas y hacia canciones que eran más baratas para ellos licenciar. Los algoritmos de recomendación personalizada estaban sesgados hacia la música que era más barata para Spotify o hacia la música de la que se quedaban con un porcentaje mayor de los ingresos. Las cosas se volvieron aún más controvertidas cuando Music Business Worldwide publicó una lista de 50 artistas desconocidos cuya música estaba trending en algunas de las listas de reproducción más grandes de Spotify. En total, las canciones habían sido reproducidas más de 500 millones de veces. Pero aquí estaba el problema. Los artistas no eran reales. Buscaba su nombre y no tenían presencia en redes sociales ni en línea. Solo unas pocas canciones en Spotify con enormes cantidades de streams. Empezaron a aparecer artículos sobre que Spotify tenía artistas falsos. Solo más tarde quedó claro que Spotify había licenciado música de Epidemic Sound, que vende acceso a una enorme biblioteca de música libre de derechos. Es un servicio comúnmente usado por youtubers. De hecho, yo mismo lo uso. Pero al agregar estas canciones a listas de reproducción y claramente impulsar artificialmente su prominencia en la app de Spotify, significaba que Spotify tendría que pagar menos dinero a las discográficas y músicos. Algunas personas condenaron fuertemente esto, diciendo que Spotify estaba quitando espacios en listas de reproducción a artistas genuinos que habían ganado el derecho a estar allí y reduciendo aún más sus ingresos por streaming. Además, todo el asunto se volvió aún más sospechoso, porque uno de los primeros inversores de Spotify también era dueño de parte de Epidemic Sound. Pero Spotify quería llevar esto aún más lejos.
Algunos artículos sugieren que Spotify podría pronto reemplazar a artistas reales con música generada por IA. Básicamente, la idea es que canciones exitosas podrán crearse a través de inteligencia artificial, lo que para Spotify sería otra forma de poseer los derechos de la música ellos mismos, por lo que no tendrían que pagar tanto a los artistas y así aumentar masivamente sus márgenes de beneficio al agregar algo de música de IA a sus listas de reproducción más populares. Pero el punto aquí es que, como más de un tercio de la música que se escucha en Spotify ahora proviene de las recomendaciones y listas de reproducción propias de Spotify, de repente tienen mucha influencia sobre la industria musical. Si decidieran impulsar la carrera de un nuevo artista desconocido, literalmente podrían catapultarlo al éxito de inmediato agregando sus canciones a ciertas listas de reproducción. Y por el lado contrario, pueden suprimir el alcance de otros artistas. Por ejemplo, empezaron a reducir el alcance de canciones que contenían discursos de odio y básicamente shadowbanearon a ciertos artistas de sus listas de reproducción que habían estado involucrados en controversias, como R. Kelly. Sabemos de esto porque Spotify lo hizo público. Pero la mayoría de las veces no tenemos idea de a quién Spotify está promoviendo artificialmente o reduciendo su exposición. Así que puede que no parezca así a primera vista, pero Spotify ha cambiado drásticamente desde que comenzó. Daniel originalmente quería construir una biblioteca gratuita de música financiada por anuncios. Pero ahora Daniel describe la compañía como una capa impulsada por tecnología entre fans y artistas. La ve como un mercado de dos lados donde Spotify gana ingresos tanto de los oyentes como de los artistas mismos. Los oyentes pagan por acceso a la música y los artistas pagan para llegar a su audiencia. Por ejemplo, las discográficas ahora pagan a Spotify por inclusión en listas de reproducción y pagan más dinero por posiciones más altas en esas listas. Spotify también permite a los músicos promocionar su mercancía y venta de boletos a través de Spotify. Básicamente, Spotify pasó de ser solo un distribuidor de música a una plataforma que controla la música. De hecho, en 2017 Billboard nombró a Daniel Ek como la persona más poderosa en la industria musical. Por supuesto, aunque Spotify ha recuperado algo de poder, eso no significa que sus problemas hayan terminado. Miren esto. La adquisición del podcast de Joe Rogan por parte de Spotify ya ha creado varias controversias diferentes. Primero, los artistas se enojaron porque Spotify estaba pagando $100 millones por un podcast a pesar de que ellos recibían solo fracciones de centavo por cada reproducción de su música. Luego, algunas personas se enojaron porque Spotify estaba censurando el podcast de Joe cuando retiró varios episodios de su catálogo anterior. Pero luego otras personas se enojaron cuando Spotify no retiró ciertos episodios del podcast de Joe que decían que eran antivacunas, lo que causó que aún más artistas retiraran su música de la plataforma. Básicamente, gente de todos los lados estaba enojada. Pero en última instancia, no importa lo que pienses de Spotify, está claro el enorme impacto que ha tenido. Cuando pensamos en la historia de la música, podemos ver la transición del vinilo al casete, al disco, al reproductor MP3 y ahora al streaming. El streaming se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para la industria musical. Y algunos dirían que Spotify realmente ha tenido éxito en su objetivo inicial de salvar a la industria musical de la piratería. Otros, en cambio, dirían que ha hecho más daño que bien. Los artistas reciben menos dinero, y Spotify ahora tiene un creciente control sobre quién tiene éxito en la industria musical y quién no. Lo realmente interesante es que el nuevo objetivo de Spotify de convertirse en un hub central en línea para podcasts ya fue intentado hace casi 2 décadas por una pequeña empresa llamada Odeo, que luego se convirtió en Twitter. Para ver la loca historia completa de lo que pasó allí, solo haz clic en este vídeo de aquí. Te veo allá. Saludos.